Concluyo hoy la serie sobre la voluntad del Señor, de cómo hacer la voluntad del Señor. Es el séptimo mensaje al respecto. Y creo que todos nosotros anhelamos siempre conocer la voluntad del Señor en todo orden de nuestra vida. Uno desearía en cada cosa que hace saber qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos. Y realmente esta necesidad es tanto por agradar a Dios como para no errar el camino. Es un combo, como decimos. Por un lado queremos agradar al Señor haciendo lo que Él espera. Y por otro lado queremos vivir de la mejor manera, la manera más plena. Y no hay manera más plena de vivir que haciendo la voluntad de Dios. La realidad que cuando uno vive queriendo encontrar siempre lo que Dios le agrada, evita equivocar el rumbo en la vida. Cuando uno decide vivir como le parece, cuando uno le decide vivir como su propio criterio, siempre toma el camino equivocado. A veces no queremos escuchar lo que el Señor nos dice y hacemos lo que nos parece. Y a la larga nos damos cuenta, qué lástima que fui cabezón. Qué lástima que no seguí lo que el Señor realmente esperaba. ¿Saben? Yo creo que el Señor, cuando uno es renuente a hacer su voluntad, termina diciendo, hacé la tuya. Como diciendo, ya que no querés hacer mi voluntad, hacé lo que te parece. Y así nos va. Por eso es tan importante, de tanto valor, seguir lo que el Señor espera. Uno piensa en Jesús. Jesús tenía toda la inteligencia que un ser humano podía tener. Jesús tenía naturaleza divina que le permitía no ser arruinado en sus decisiones por el pecado. Y sin embargo, teniendo una capacidad de autonomía superlativa, Él se preocupó y dio claras evidencias de que ponía énfasis en su vida en hacer la voluntad del Padre. En Juan 5:30 dice Jesús, no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 6:38, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Hoy los psicólogos dirían que es un hombre sin personalidad. Se dirían que es un hombre que no sabe hacer nada por sí mismo. Está buscando siempre qué quiere el Padre. Y la realidad que Jesús realmente demostró que hacer la voluntad de Dios era para Él lo más importante, aún que satisfacer las necesidades de primer orden. Cuando se reunió con la mujer samaritana y estaba a la hora del mediodía y estaba en hora de comer, de beber algo, le dice a los discípulos, porque ellos no entendían lo que estaba pasando, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Aún aquellas cosas que eran de primer orden, de primera necesidad, el Señor la posponía para poder hacer la voluntad del Padre. Recuerdan también, lo hemos repetido hasta el cansancio, cuando el Señor mostró cómo había que orar, cuando le preguntaron cómo tenemos que orar, allí en el Padre Nuestro, Mateo 6:10, una de las cosas que enseñó a orar es, hágase tu voluntad, ¿cómo? Aquí en la tierra, como se hace allá en el cielo, como diciendo, sin ninguna variedad, sin ningún cambio, como allá se hace que todo el mundo sabe que es lo mejor, que también aquí aprendamos que eso es lo mejor. Jesús se preocupó en demostrar que Él cumplía la voluntad de Dios. O sea, no solo mencionó cómo Él era respecto a esa voluntad, sino que trató de que los demás sepan que era su interés especial en hacer la voluntad del Padre. En Juan 8:29 Jesús dijo, siempre hago lo que le agrada. Siempre. ¿No tenía voluntad propia Jesús? ¿No tenía capacidad propia para hacer lo que le parecía mejor?
siempre dice, hago lo que le agrada. En Juan 14:31 lo dice todavía con más precisión. Dice, hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Y es interesante que uno puede pensar cuando todo está bien, cuando todo anda lindo, cuando todo coincide entre lo que Dios me pide y lo que yo anhelo, que es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero obviamente hay muchos momentos en la vida donde hacer lo que Dios nos pide va en contra de nuestro gusto, va en contra de lo que quisiéramos hacer, va en contra de lo que nos atrevemos a hacer. Y allí es donde también podemos ver hasta dónde está incorporado en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan la oración en Getsemaní. Yo creo que fue uno de los momentos de mayor angustia en la vida de Jesús. Y creo que fue, no sé si uno de los momentos de más angustias o el momento de más angustia. ¿Por qué? Porque cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní orando, ¿qué es lo que estaba Él recibiendo? Él estaba asumiendo sobre su persona todos los pecados cometidos por la humanidad desde Adán hasta que exista alguna vez el último hombre o mujer. Todo lo que la humanidad hizo de desastres, de asesinatos, de mentiras, de orgías, de traición, todo lo más aberrante que hizo la humanidad, Jesús estaba asumiéndolo como si lo hubiera hecho Él. Y es en ese momento, frente a esa copa que tenía que tomar, simbólica, no era una copa real, pero era asumir todo eso, dice que estaba orando en agonía. Y era tal su agonía que transpiraba sangre, de manera que su sufrimiento era total. Y es ahí donde Él le dice, Señor, si es posible, si hay otra manera, si se puede hacer de otro modo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso pudo decir anteriormente, yo siempre hago lo que el Padre me pide. He venido para hacer su voluntad. No era un autómata, no era alguien sin personalidad, era alguien que tenía tal personalidad que podía encarnar la voluntad del Padre. Y creo, hermanos, que tenemos que entender que si Jesús tenía tal interés, tal preocupación, tal esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios, nosotros tenemos que mirar la importancia que tiene encontrar en nuestras vidas qué desea Dios de cada uno. ¿Qué desea Dios con nuestra vida? ¿Qué desea Dios con las responsabilidades que puso en nuestras manos? Llámense esposa, esposo, hijos, nietos, amigos, familiares, vecinos, conocidos. Yo enfatizo cuánto Jesús valoró hacer la voluntad de Dios, precisamente para que nosotros le demos el mismo valor. Ahora, de lo que hoy quiero enfatizar, ¿se acuerdan que dijimos que hay varios elementos para conocer la voluntad de Dios? Es cuando el tiempo, cuando se alinean las circunstancias de la vida para cumplir lo que Dios nos pide que hagamos. Cuando tenemos seguridad de lo que Dios quiere que hagamos, cuando Dios nos dice, esto quiero en tu vida, no significa que es en ese mismo momento que lo tenemos que llevar adelante. Solo Dios sabe, y nosotros tenemos que aprender cuándo, quiere que llevemos adelante lo que Él espera
de nosotros. Por eso es necesario discernir cuándo es el tiempo de hacer aquello que Dios nos pide que hagamos. Yo lo llamo a esto, es llamado, no yo, es lo que se entiende, el acomodamiento favorable de las circunstancias. No todo lo que debemos hacer es tiempo hoy de hacerlo. A veces ha sido tiempo atrás y perdimos la oportunidad, a veces será tiempo más adelante y debemos hacerlo en el momento preciso. Pero tenemos que discernir cuál es el tiempo favorable para hacer lo que Dios nos pide. ¿Cuándo es el mejor momento para lanzarme a lo que Dios me pide? ¿Es ya? ¿Es más adelante? Jesús discernía los tiempos. Cuando comienza su vida pública, va a una boda. ¿Y qué le pide la mamá? Que transforme el agua en vino. Casi sería un sacrilegio para muchos pedirle esto a Jesús, ¿no? ¿Se imagina pedirle a Jesús que hay tinaja con agua y que las transforme en vino? ¿Y sabe qué le dice Jesús a la mamá? Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Ven? Jesús sabía que tenía que hacer milagros, Jesús sabía que tenía una tarea por delante, pero todavía no era el tiempo para hacerlo. Jesús discernía, sabía cuál era la voluntad de Dios, pero discernía cuándo tenía que hacer cada cosa que Dios le pedía. También dijo en otro momento el Señor, Juan 7:6, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Esto dijo, creo, a sus hermanos cuando tenía que ir a la fiesta en Jerusalén, que le decían, nada, ¿cómo no vas? Presentate. Dice, no, para ustedes cualquier tiempo, pero mi tiempo, el tiempo en que yo tengo que ser expuesto para que ir a la cruz, todavía no ha llegado. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, pero tenía que entender en qué momento tenía que darse esa opción. Lucas 9:51 también, fíjense, una determinación interior de Jesús. Dice así, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Interesante. Él sabía ya que su ministerio en la tierra estaba llegando al límite de lo que debía hacer. Y entonces dijo, ya estoy en el momento final. Ahora sí tengo que ir a Jerusalén. Y me gusta una expresión que da la Escritura que dice, afirmó su rostro como un pedernal. ¿Saben lo que es un pedernal? Es la vigornia, es el yunque que el herrero pone el hierro caliente y golpea sobre él. Eso es la vigornia, el yunque. El yunque, un pedernal. Y dice, afirmó su rostro como un pedernal. No iba a una fiesta, iba a una tortura física y psicológica y a la muerte. Pero la voluntad de Dios era que lo haga. Y cuando llegó el tiempo, cuando entendió que las circunstancias se alineaban para que eso se cumpla, afirmó su rostro, o sea, determinó una voluntad inquebrantable de ir a cumplir la misión que Dios le asignaba. En Mateo 26:18 también Jesús dice así, Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre y le dijeran, el maestro dice, cuando los manda a preparar la cena, ¿se acuerdan? El maestro dice, mi tiempo está cerca. Cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén, se dio cuenta que ya estaba acercándose el tiempo, pero fue a Jerusalén, estaba cerca, y entonces dice, díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Estaba acercándose ya al momento final. Jesús discernía en qué momento tenía que haber coincidencia en lo que ocurría para que Él llegue al punto de cumplir lo que Dios le pedía.
Es interesante también, el apóstol Pablo también sabía los tiempos que pasaba. Él pasó infinidad de veces por situaciones de muerte, lo apedrearon, lo dejaban como muerto, avanzaba, por aquí no podía, iba por allá, pero al final llega un momento que está preso. Y dice él, yo por mi parte, 2 Timoteo 4:6, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. En todo momento Pablo predicaba, iba, venía, sabía que Dios le había encomendado esa misión. Estuvo a punto de morir varias veces, dijo, hemos perdido, dice por allí en una de las cartas, esperanza de vivir, como diciendo, ya habíamos llegado a la idea de que nos cortaban la cabeza y salimos. Pero acá ya no está esperando salir, acá ya dice, llegó mi tiempo, llegó el momento, he cumplido. De alguna manera, la vida nos lleva en circunstancias que tenemos que discernir lo que Dios quiere para cada tiempo. El Señor nos involucra en circunstancias y tratos que nos llevan a entender cuándo es el momento en que Dios quiere que hagamos aquello que Él nos manda a hacer. Las situaciones que nos tocan vivir no son fruto de la casualidad. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra congregación, nuestros percances, nuestro trabajo, las cosas que nos acontecen a diario, son parte del propósito de Dios para enseñarnos su voluntad. Todo lo que nos toca vivir está en manos del Señor. Y todo lo que nos acontece indica o tiene que ser indicativo de qué tiempos del Señor estamos viviendo. Es Dios quien cierra algunas puertas que nos es imposible abrir y abre otras que nunca imaginaríamos que pueden ser abiertas. A veces Dios nos da una dirección y cerró la puerta en la dirección que tenemos que avanzar. Es porque Dios tal vez la quiere abrir más adelante. La voluntad de Él es clara, pero el cuándo tenemos que discernir en qué momento vivirlo. David fue elegido para ser rey cuando era muy joven y sin embargo accedió al trono como 15 años después de haber sido elegido como rey. Lo ungieron, dijeron, este es el que va a gobernar sobre Israel, y sin embargo, no fue puesto inmediatamente. Pasó de todo. Persecuciones, guerras, luchas, la mujer de él se casó con otro, peligros de muerte, exilio. Y recién después de toda una vida con múltiples dificultades, donde Dios fogueó su corazón, y también preparó a la nación para el momento en que pudiera haber un rey según el corazón de Dios. Pasaron 15 años en que Dios dice, serás rey, hasta que fue puesto en el cargo. Y así pasa realmente con nuestras vidas, hermanos. Cuando Orville nos invitó a trasladarnos a Miami fue a mediados del año 2014. ¿Y saben cuándo se dieron las circunstancias? 2004, perdón, 2004. Parecías demasiado poquito, disculpe. 2004. Nos habló a mediados de año. ¿Y cuándo pudimos venir? Entendimos en su momento, no al principio, pero entendimos en su momento de que era la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo pudimos venir? Después de septiembre del 2005, porque recién ahí recibimos la residencia permanente en el país y nuestras 2 hijas solteras, las 2 que quedaban solteras, se casaron.
todo se alineó para que aquello que era voluntad de Dios y que entendíamos que lo era, pero llegó el tiempo. No fue en el momento que recibimos el llamado, fue prácticamente un año casi y medio después. Tengo una hija que tiene un llamado a fundar un hospicio para que los enfermos terminales mueran dignamente. Está trabajando ahora en un lugar así, donde sencillamente la gente que está por morir se la recibe allí, a veces no tienen familia, a veces son jóvenes desahuciados. En ese lugar les dan una vida, una atención para que puedan morir dignamente. Contaron el caso de un chico adolescente, desahuciado de la vida, quería suicidarse, tenía una enfermedad terminal. Finalmente ahí lo rodearon de amor. Él, en su sencillez, le gustaba que un cantante que es famoso en Argentina, Palito Ortega, y las autoridades del lugar invitaron a este cantante, lo trajeron, y para él fue la sorpresa de su vida, que le cambió un poco todo su humor, y dicen que murió sonriendo. Bueno, ella está estudiando enfermería para tener la posibilidad de fundar el hospicio, pero sabe bien algo, que tiene su llamado, pero que se tienen que alinear muchas cosas para que pueda cumplirlo. Mientras tanto se prepara para cuando llega el momento. Lo mismo decimos cuando alguien quiere ir a las misiones. Hay mucha gente joven que quiere ir a las misiones, gloria a Dios. Hay algunos que son románticos, otros son verdaderos, tienen llamado verdadero. Pero siempre decimos lo mismo. Dios te llamó hoy. Va a alinear las circunstancias cuando te tenga que mandar. Pero en el interín, provéete o de un oficio o de una profesión. Y si puede, los dos, mejor. Es bueno tener un oficio o es bueno tener una profesión, pero mucho mejor es tener los dos. Y va a llegar el tiempo, si tienes fe para prepararte, en que Dios te va a mandar a las misiones. ¿Cuándo se alinean las circunstancias? Solo Dios lo puede saber, pero tenemos que tener muy, muy en claro que los llamados de Dios es tal vez que hoy te llama, pero hay que esperar el tiempo cuando las circunstancias realmente se alineen para eso. Digo algo muy más sencillo, algo de todos los días, como decía hoy Esteban, a ver, no me digan esa grandilocuencia de Dios, déme algo de todos los días. Nosotros teníamos un auto que estaba todo pago, pero se fue desgastando. Y llegó un momento y dijimos, hay que cambiarlo, ya no daba para mucho más. ¿Podíamos cambiarlo? ¿Estaba bien cambiarlo? Sí. ¿Era una necesidad? Sí. ¿Y por qué tardamos 2 años en cambiar el auto? 2 años más. Sencillamente porque esperamos que se alineen las circunstancias económicas para poder hacer el cambio. La necesidad estaba, era lícito y correcto, pero necesitábamos tener las circunstancias económicas que permitieran hacer ese cambio. Hablo de algo muy sencillo, de algo de todos los días, pero eso también es parte de la voluntad de Dios. Creo que es importante tomar en consideración siempre cómo se alinean las circunstancias para saber cómo conocer la voluntad del Señor. Hago una advertencia. Las circunstancias por sí solas no son suficientes. Estamos hoy hablando de ellas y hoy ocupa todo el tema. Pero solo las circunstancias no son suficientes. Tiene que concordar con lo demás que hemos hablado, ¿se acuerdan? La intimidad con el Señor, la oración, el conocimiento de la palabra, el testimonio interior, el consejo del cuerpo de Cristo. Y entonces sí, ahí podemos ver cuándo se alinean las circunstancias. No es algo solo. Por ejemplo, te llega un ofrecimiento inesperado, muy atractivo. Una casa muy barata, mitad de precio. O un auto nuevo también que vale muy poco. O un ofrecimiento de trabajo que te van a pagar el doble o el triple de lo que ganás.
Enseguida todas las luces se prenden, uno quiere decir enseguida sí. El drama de todas esas oportunidades es que exigen una respuesta, ya, no puedes esperar. Si esperas a mañana, la casa la compra otro. Si esperas a mañana, otro compra el coche. Si no, hay otro candidato para entrar. Tenés que decidirte ya. Pasa a veces, ¿no? Cuando alguien me hace una consulta de eso, digo, mira, pará. Cuando es una oportunidad tan grande, pensalo bien, porque ya otro que tiene dinero habría hecho el negocio. No te lo va a traer agua. Si es un auto, pensalo bien, debe tener algo que lo usás 1 metro y se cae. Si es un trabajo, acordate que nuestro ego enseguida se levanta. Usted tiene un buen trabajo, pero le ofrecen otro y usted se siente halagado. Ya quiere cambiar, aunque está mejor en el suyo, pero por el halago que le da que le ofrezcan un trabajo. Esos son los momentos cuando hay que decir, la casa, si otro la compra, que se la lleve, no era para mí. El auto, si otro lo compra, no era para mí. El trabajo, si no me pueden esperar, no es para mí. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios antes de tomar mi decisión. No es mi ego, no es mi conveniencia económica, es lo que Dios quiere para mí. Te lo puede ofrecer el diablo y te lo puede ofrecer Dios. Y está en vos discernir quién te lo está ofreciendo. Por eso es tan importante consultar al Señor, mirar las Escrituras para que todo esté acorde, testimonio interior. Todo lo que proviene del Señor trae paz. Todo lo que viene del diablo trae apuro, urgencia. Cuando tú sientes urgencia por la decisión, no decidas. Siempre el Señor trae paz en las decisiones. Amén. Es interesante que también el Señor mismo, para obrar, Dios Padre, reconoce la necesidad del momento oportuno. En Marcos 1:15 dice, cuando Jesús arranca su ministerio, se ha cumplido el tiempo, decía Jesús, el reino de Dios está cerca. Es como si Jesús dice, de toda la eternidad, de todos los tiempos del mundo, hay un momento en que Dios quiere irrumpir en la escena humana. Y dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Podríamos cuestionar, ¿no le parece que si Jesús hubiera venido en esta época lo tendríamos grabado, filmado, transmitido a millones por internet? ¿Cómo lo va a mandar a un pueblito ignorado en el mapa? No caminó nunca más de 100 kilómetros, no tenía redes sociales. ¿A usted le parece que es momento para que aparezca Jesús? Hola. Dios sabía cuál era el momento de la historia mejor para que aparezca Jesús. Y por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Ahora es. No era ni antes ni es después, es ahora. Y es interesante en Gálatas 4:4, en Palabra de Dios para Todos, dice, para cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo. Me gusta esa frase, como la pone ahí. Cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo. Dios también mira cómo se alinean las circunstancias. Seguramente Él prepara muchas de ellas para que lleguen al punto donde Él tiene que obrar. Termino acá, hermanos. Discernir la voluntad de Dios involucra principios que se deben aprender y no técnicas. No estamos transmitiendo una técnica. Todo esto que decimos de orar, de conocer las Escrituras, de pedir consejo, el testimonio interior, es un combo que funciona todo junto. Es algo que uno lo va viviendo a la vez. No es que uno cuando tiene, a ver cómo voy a saber esto, agarra la Biblia y se fija como si fuera un manual.
No es que dice, a ver, ¿quién es el especialista de esto? Lo voy a consultar porque tengo que pedir consejo. No es así. Uno vive permanentemente con su corazón puesto en el Señor, estudiando las Escrituras, conversando con aquellos que son espirituales, volcando las inquietudes, preguntando de aquello que tiene necesidad de discernir. Y con todo eso, cuando los tiempos también se alinean, uno toma la decisión, sabiendo que es voluntad de Dios. Es Dios y no las circunstancias quien abre y cierra puertas y oportunidades. No olvidemos nunca eso. Tengamos en cuenta el acomodamiento de las circunstancias, pero la última palabra siempre es del Señor. Termino con un texto muy conocido, Filipenses 3:12, en la traducción en lenguaje actual. Con esto no quiero decir que yo ya haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios me llama a recibir por medio de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Vivamos conforme podamos cumplir la voluntad de Dios. Amén. Amén.